Bienvenidos a este programa especial de inmigración, hoy sábado 20 de junio, con el equipo de la doctora Diane Claxton, quienes se van a estar conectando desde la ciudad de San Diego, California. Y ellos están... Así que vamos a tener información fresca sobre este acontecer tan importante para nuestra comunidad acá en los Estados Unidos. Aquí están. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, fabuloso, contenta de poderlos tener acá nuevamente en Yutasolanos. Ya veo a la doctora Daliana y también al nuevo integrante del equipo. Así que comencemos dándoles la bienvenida. Aquí estamos con el abogado Pablo Arredondo y él está empezando con nosotros hace como algunos meses. Y bueno, él vive en Chicago, entonces nos va a ayudar con nuestros clientes que están como más al norte, porque tenemos clientes en Chicago, en Indiana, en Ohio también. Entonces, pero bueno, está dispuesto a viajar en todos los Estados Unidos. Y obviamente tenemos a la abogada Daliana Gómez de nuevo. Hola a todos. Hola, doctora Daliana. Bueno, bienvenido el doctor, también Pablo. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y con la comunidad de Yutasolanos. Como decía la abogada Diane, estoy muy emocionado de poder compartir los conocimientos que estamos adquiriendo aquí para poder ayudar a la comunidad de venezolanos y toda la comunidad inmigrante que esté en Estados Unidos y particularmente en el estado de Utah. Bueno, bienvenido al equipo y la doctora Diane, de verdad, más que una líder de ese equipo que ha consolidado a lo largo de estos años, es un ser humano muy especial, muy sensible a lo que viven nuestras familias. Y yo creo que esa es una de las principales características del bufete, esa conexión con las familias que están apostando a hacer las cosas de la mejor forma posible en los Estados Unidos. Así que estamos muy orgullosos de ustedes. Pero bueno, queremos escucharlos. ¿Cómo están las cosas? Cuéntenos, por favor, cómo se llama el evento donde ustedes están participando actualmente en California. Bueno, gracias, Patricia. Estamos aquí en San Diego en el evento de AIDLA, ¿sí? Que es la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. Hemos estado en bastantes clases actualizándonos, aprendiendo de las nuevas actualizaciones, porque como ustedes bien lo saben, cada día sale algo nuevo. De hecho, recién salimos de un panel donde estábamos hablando sobre el estatus juvenil especial, que esto es para los menores de edad, menores de 21 años, que de pronto han sido tal vez abusados por alguno de sus padres, o que de pronto no tienen a ninguno de los padres, ¿cierto? Que han sido abandonados y pueden calificar como para una visa especial, ¿sí? Aquí nos estaban contando unos expertos en estos temas, que ahora las oficinas de UCI están como poniendo un blanco en contra de estos menores, sobre todo cuando están un poco más mayores, cuando están llegando a la edad de los 18, 19 años, para ponerlos en la detención. Entonces estábamos discutiendo varias de las estrategias que podemos implementar nosotros como abogados, y por eso siempre es muy importante para la comunidad inmigrante contactarnos antes de iniciar cualquier procedimiento, porque ahora UCIS está revisando cada detalle e intentando como alegar de pronto como actos de fraude en algunas de las aplicaciones. Sí, horrible. Para niños, uno piensa que los niños como podrían estar a salvo, pero no con esa administración, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente los escenarios para nuestra comunidad cada día están más álgidos, y por eso sobre todo recomendamos contar con una asesoría legal, porque me preocupa mucho, doctores, que la gente cae en un centro de detención y no tienen ni siquiera un abogado, mucho menos un plan, no tienen quizás ahorros suficientes para llevar a cabo un proceso tan importante, porque nos estamos jugando el futuro de nuestras familias. Quisiera que compartieran una reflexión sobre eso. ¿Qué tantas medidas podemos tomar como familias inmigrantes para prepararnos ante estos escenarios?
Bueno, una cosa que estaban hablando mucho era como el Mega Master. Yo creo que muchos abogados están hablando de esto, donde están cambiando la fecha de la corte. Uno, porque ha entrado muchos nuevos jueces que son abogados militares. Entonces, hay personas que tienen su corte tal vez para 1 año, 2 años, y ya si no están vigilando, puede ser que te cambian la fecha de la corte y ahora tiene una fecha como para la semana que viene. Entonces, y en vez de tener normalmente ese tipo de como audiencia preliminar, podría tener 15, 20 personas. Estamos viendo como hasta 100 personas en esas tipo de audiencia preliminar, porque están tratando de tratarlo muy rápido para adelantar el caso y tratar de terminar con el caso. Y es muy difícil porque desafortunadamente también muchos de los jueces que eran muy buenos, ya se fueron, se jubilaron o hasta lo votaron. Entonces estamos con tal vez los nuevos jueces que son jóvenes o abogados militares que simplemente dicen, ok, lo que diga capitán, ya, y están siguiendo la línea en vez de tratar de no, como decir, eso no es justo. Pero gracias a Dios estuvimos aprendiendo. Yo sé que el abogado Pablo me estaba diciendo, tenemos que cambiar algunas estrategias, aprendimos muchas cosas, vamos a hacer esto en los asilos. Entonces, gracias a Dios, esta comunidad de abogados de inmigración tratan de como no siempre ser tan competitivo que los otros tipos de abogados que tal vez podría ser de accidente de auto, porque en realidad todos estamos peleando en contra de la misma persona, o de la misma entidad que es el gobierno, tratando de proteger a nuestros inmigrantes. Entonces, a veces hay algo que te puede decir, trata de hacer esto, o no, esto es una buena estrategia. Tratamos de compartir más entre nosotros. Y como yo sé que el abogado Pablo me estaba diciendo muchas cosas que él aprendió también, tal vez él puede mencionar algunas cosas si quiere. Sí, doctor Pablo, es usted bastante joven. Cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria. No, tranquilo, en vivo todo se vale. Entonces, para conocerlo un poquito más, háblenos acerca de usted y cómo eligió convertirse en abogado de inmigración. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos aquí. Una de las cosas que hemos podido hacer, además de aprender mucho, es también ratificar los conocimientos que en Paxton ya teníamos sobre el nivel alto de los servicios jurídicos que prestamos aquí para ayudar a la comunidad. Entonces eso es algo que también nos llena de orgullo y estamos muy felices de poder estar contribuyendo a la comunidad que la abogada Dayan estaba refiriendo. Yo siempre quise ayudar a la gente. Creo que eso es una frase cliché, pero realmente representa lo que me gusta hacer, y considero que si puedo hacer lo que me gusta y ayudar a las personas, eso me llena de emoción. Ahora, por ejemplo, estaba en una clase donde estábamos hablando sobre los ajustes de estatus ante USCIS, y básicamente un nuevo memo que básicamente es una nueva política de la administración en la que ahora se va a ejercer mucha más discreción en los ajustes de estatus, que es básicamente la manera que tienen las personas de poder tener una residencia permanente. Ahí. Estamos en San Diego. Bueno, tranquilo que aquí estamos en Utah, bueno, y también el clima está súper loco. Llevamos 2 días que prácticamente nos estamos asando, y aunque estamos felices porque pasamos 8 meses con mucho frío, uno dice también, wow, la madre naturaleza y sus misterios, así que tranquilo. Bueno, muchas gracias por eso. Ahora nosotros estábamos viendo cómo poder ayudar a nuestros clientes a responder preguntas y poder salir, digamos, victoriosos en estas entrevistas, porque básicamente a nuestros clientes y a la mayoría de las personas no les interesa tanto una política o un memo, son palabras complicadas. Ellos simplemente quieren tener estatus, un permiso de trabajo, poder vivir en el país sin complicaciones y sin problemas, y para eso es lo que estamos haciendo acá, es tratar de poner todos nuestros conocimientos y todos nuestros esfuerzos liderados aquí por Dayan, la abogada Dayan, para poder prestar esos servicios a nuestros clientes y que ellos puedan tener permiso de trabajo, puedan tener seguridad y estabilidad y tener un estatus seguro en el país. Y para eso es lo que estamos trabajando acá, y estamos muy contentos de poder seguir haciendo eso. No, muchas gracias. Ojalá pueda venir este mismo año a conocer a Utah, nuestra comunidad. El sábado 5 de septiembre tenemos Utah Solanos Expo, luego el sábado 5 de diciembre también.
Y el 11 de septiembre, Dios mediante, vamos a estar en la ciudad de Orlando en el primer encuentro de periodistas venezolanos a los que hemos tenido el gusto de invitar al equipo de la doctora Claxton a participar. Sí, obviamente, si va a estar en Orlando, tengo que ir. Pero siempre yo voy a Utah varias veces, como por lo menos 2 o 3 veces al año. Entonces, definitivamente nos vemos en Utah. La última vez creo que la abogada Dayana, ella fue con nosotros 2 veces. También me gustaría traer al abogado Pablo. También tenemos a la nueva abogada Marlene. Estamos creciendo y pronto vamos a tener un abogado en Utah también. No, unas noticias fabulosas. Y de hecho, esta semana también cambió el escenario acá en el estado, porque, bueno, teníamos varios meses con la expectativa de que si iban a abrir o no un centro de detención en Salt Lake City. Y ayer precisamente se dio, aunque no es una información aún oficial, pero el New York Times hizo una publicación de que ICE ahora ya no va a continuar con el proyecto del centro de detención en nuestro estado. Y el enorme warehouse donde se iban a destinar a albergar a unas 7,000 personas, porque ese había sido el anuncio de su capacidad para acá, para el estado de Utah, estaría poniéndose a la venta. Así que para nosotros es un alivio, y no sabemos si tuvo que ver una demanda que hizo la alcaldía de Salt Lake City, pero mucha gente aquí se opuso, ciudadanos comunes, ciudadanos estadounidenses, nuestra comunidad también hispana, y por lo pronto no vamos a tener, al parecer, un centro de detención, o al menos no en ese enorme warehouse que había costado, esta sí es una información oficial, $143 millones comprar. Oh, wow. Eso podría ir para la educación de nuestra comunidad, más escuelas, más universidades, o por lo menos universidades gratis, porque eso es algo que mucha gente está quejando, que hay otros países en Europa donde los jóvenes pueden ir y estudiar gratis y aquí no. ¿Y por qué no? Si somos un país con mucho dinero, pero el dinero va por lo que ellos quieren. Sí, bueno, entonces sentimos en verdad un alivio. Y también comenzó una nueva juez de inmigración acá en el estado de Utah, y me gustaría que nos hiciera algunas recomendaciones sobre el área, doctora, porque hay familias que se confían, no tengo fecha de corte hasta el 2028, y estamos viendo que abren el buzón de su familia, de su casa, y consiguen que esa audiencia que creían que era para el 2028 es este año. Entonces, ¿podría orientarnos al respecto? Wow, eso es fuerte. Entonces, nosotros yo creo que la gente sigue pensando o pueden asumir como que, bueno, que yo voy a llegar a la corte sin abogado, todo va a salir bien, simplemente voy a contar mi historia. Un cliente me dijo eso y perdió su caso porque me dijo, pensaba que iba a hacer una entrevista y ya. Lo que no entienden es que, sobre todo con esa administración, el trabajo del fiscal es buscar una manera de deportar. El trabajo del juez, técnicamente, el juez no es tu amigo, porque el juez, aunque debería ser más independiente, pero desafortunadamente el juez trabaja para el Departamento de Justicia, que sigue siendo bajo esa administración. Entonces, definitivamente la gente tiene que entender que ir así como de la nada no es lo mismo y no lo debe de hacer. Ahora, actualmente en ese momento, están buscando cualquier cosita. La aplicación no lo firmaste con bolígrafo, no llenaste todo bien. Están buscando cualquier cosa para deportar a la gente. Entonces, ya la abogada Dayana, ella ha tenido esa experiencia con la gente que viene, ay, pero bueno, mi aplicación está bien, y cuando revisamos, oh my God. Es cierto. Yo sé que muchas personas de pronto cuando llegan al país, entiendo, es difícil, no tienen, digamos, el conocimiento de que la diferencia entre un paralegal y un abogado. He tenido esos inconvenientes en que los casos que han sido preparados por un paralegal, en la mayoría están incompletos y se refiere a la declaración, ¿cierto? O tienen algunas inconsistencias con la historia que ellos realmente están contando. Entonces, ahora los jueces están mirando con lupa cada detalle de cada aplicación, y esto realmente va a afectar el transcurso del proceso migratorio. De
desde la audiencia preliminar. Entonces no es como antes, que antes podían ir y decirle al juez, ok, solo necesito más tiempo para contratar un abogado, porque ahora los jueces pueden decir, lo siento, usted ya lleva en el país 1 o 2 años, usted sabía de esta audiencia, así que tiene una orden de deportación. Es lo mismo, están diciendo, ya tú tienes 2 años aquí y no has buscado abogado, ya tú tienes 3 años aquí y todavía no has arreglado tu aplicación, bueno, ya, no hay oportunidad más después de eso. Exacto. Entonces es muy importante siempre tener el acompañamiento de un abogado, incluso desde la primera audiencia, y con mayor tiempo, mejor, ¿cierto? No importa que esté agendada para el 2028, porque como tú misma le estás diciendo, están adelantando las audiencias. Entonces, y también entendemos que es una comunidad que es una comunidad vulnerable y también no se tiene, digamos, como todo el dinero para costear caso del asilo completo de un día para otro, ¿cierto? Entonces es mejor como atender con tiempo ante un abogado, buscar el mejor procedimiento, ¿cierto? No sabemos qué otras alternativas tengan, porque aparte del asilo hay otros alivios migratorios a los cuales pueden calificar, pero eso no lo van a saber hasta que puedan consultar con un abogado. Entonces siempre esa es nuestra recomendación. Claro que sí. Vamos a ver, acá hay una pregunta, dice Rodrigo Greg. Tengo una pregunta muy importante para ustedes. Conozco un amigo que le faltaba un mes para terminar su libertad condicional por un caso que tuvo de DUI, debe ser de DUI. Ese amigo, desde que entró Donald Trump y empezaron a perseguir a la gente, creo que perdió su crédito bancario, su trabajo, su familia, y continúa prácticamente en Illinois sin poder defender sus derechos. ¿Qué pueden recomendar en ese caso? Que me contacten a mí, porque yo estoy en Chicago, en Illinois. Ah, sí, porque dice, ya que debido a que no se presentó en una corte, emitieron orden de arresto. Oh, wow. Es un caso muy difícil. Muy complejo. Necesitan un abogado criminal, como penalista, criminalista, porque lo que sucede ahora, sobre todo con el acta de Laken Riley, donde desde el año pasado, ¿te acuerdas, Patricia? Sí, sí. Ahora con solamente un arresto te pueden llevar a ICE. No tiene que esperar ser convicto para que te pasen a la oficina de ICE. Entonces, yo pienso que él debe buscar un abogado a ver si se puede como retirar esos cargos, si tiene que pagar una multa, lo que sea, como dice en inglés, como expunge the charges, buscar una manera de, si tiene que pagar cualquier cosa, porque mientras que tenga ese crimen, va a ser muy difícil, si llega a un centro de detención, va a ser muy difícil ganar una fianza para él, muy difícil. Sí, actualmente estamos viendo también muchos casos. Esta semana detuvieron a una persona acá en Salt Lake City porque no tenía al día el registro de su carro. Entonces, cuando lo detiene el oficial y le pide verificar también su identidad y verificar cómo está con su licencia de conducir, con su póliza de seguro, no tenía nada de eso. Lamentablemente la persona fue detenida. Entonces, como dice la doctora también, no podemos dar excusas porque realmente estamos incumpliendo también con los deberes como ciudadanos al no manejar con una licencia o no tener el carro asegurado, por decir nada más un ejemplo. Sí, lo que decía mi mamá, pórtate bien para que la gente no te falte el respeto. Entonces siempre cuando yo iba a un lugar me portaba muy bien porque a mí no me gusta que me falten el respeto. Entonces yo me voy a comportar de manera para que nadie me diga nada. Esto lo debería haber arreglado desde mucho tiempo. Sí, sí. Doctora Claxton, la doctora Daliana, coméntenos por favor cómo han visto, no sé si existen algún tipo de estadísticas, pero en base a su experiencia y ahora la participación en este encuentro de abogados de inmigración, ¿cómo están las aguas ahora? ¿Se siguen aprobando casos? ¿Se siguen ganando casos? ¿Es ahora mucho más difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿qué piensan? Bueno, realmente se siguen aprobando casos, todavía están aprobando casos y está más difícil. Realmente los jueces están teniendo mucho más escrutinio en el momento de revisar la evidencia. Digamos que en la administración pasada sí teníamos un testimonio creíble, incluso cuando no había
mucha evidencia porque sucede y el juez entiende que cuando una persona está huyendo de su país de origen, muchas veces no tiene la evidencia porque es que está huyendo, ¿cierto? Y ya no puede regresar. Esta administración necesita la evidencia. Entonces se necesitan testigos expertos, testigos de otras personas, de gente que haya testificado lo que sucedió en su país de origen. Necesitamos como llenar el récord de mucha evidencia para poder como subir un poco digamos, las posibilidades de que se gane ese caso, ¿sí? Ahora, dependiendo del circuito desde se esté, también es muy importante el tema de la doble nacionalidad o el reasentamiento firme, que es cuando las personas han tenido una residencia en otro país, pero salieron de otro país que no es su país de nacionalidad, ¿cierto? Pero si allá tuvieron una residencia permanente o estuvieron viviendo por cierto tiempo, pueden tener esa restricción para acceder al asilo, ¿sí? Entonces es muy importante también, de nuevo, consultar con un abogado para tener los argumentos suficientes y siempre decir la verdad, porque muchas veces sucede que de pronto sufrieron una persecución, un accidente, incluso xenofobia en estos otros países, pero eso no lo dicen en el momento de aplicar al asilo porque creen que no es relevante. Y lo que pasa es que sí es relevante porque eso puede ser una restricción para acceder al asilo, incluso si hay una persecución en su país de origen. Sí, cualquier cosita están buscando para llegar los casos. Y lo de la doble nacionalidad, estoy hablando con el abogado Pablo de esto porque hay ciertos distritos, circuitos donde Ciertas regiones del país. ciertas regiones del país. Bueno, venga para explicar. Mira, una de las cosas que también es importante y que hemos aprendido y que hemos reforzado, pero que ya habíamos venido teniendo éxito desde antes de venir acá, tiene que ver con que, como comentaba la abogada Dayan y la abogada Daliana, los jueces de inmigración no son verdaderos jueces. No son verdaderos jueces porque no son parte del Poder Judicial, sino que son parte del Poder Ejecutivo, están bajo el Ministerio de Justicia o el Department of Justice. Y por lo tanto no son independientes y no tienen tenura de por vida, ellos no pueden ser despedidos incluso sin razón, etcétera, y por lo tanto no son independientes y lo hemos, exactamente, y por eso una de las cosas que estamos haciendo ahora es tomar una etapa adicional, que es pedirle al Poder Judicial que intervenga en los procesos migratorios de las personas, y por eso vamos ahora a las Cortes Federales, que son las Cortes de los Distritos, para poder pedirles, sobre todo en casos de detención arbitraria, para poder pedir que a las personas las dejen en libertad. Entonces ya ni siquiera estamos confiando en estas especies de cortes, entre comillas, sino que estamos yendo directamente al Poder Judicial para poder pedir alivio migratorio. El otro tema es que Estados Unidos es un país tan grande, hay muchas regiones y por lo tanto la ley que aplica va a variar mucho según la región del país. Entonces por eso hay que estar atentos. En Utah estamos en el 10th Circuit, en Florida en el 11, en Chicago en el 7, etc. Entonces ahí hay que estar muy pendientes de Nueva York, que es el 2, y ahí hay que estar muy pendientes de... Hay cierto, como estuvimos hablando de la doble nacionalidad, y que hay ciertas regiones donde esto es un problema. Y hay otro, puede ganar un caso de asilo con doble nacionalidad. Entonces, en realidad depende, porque si el juez de inmigración de todas formas tiene que hacerle caso al circuito federal, porque todavía está en el estado. Entonces, si el circuito federal dice, bueno, una persona con doble nacionalidad todavía puede ganar su caso, una persona con doble nacionalidad todavía podría ganar. Pero si el distrito no ha dicho nada, o tal vez el distrito dice que sí, estamos de acuerdo que no puede ganarlo, entonces eso muchas veces depende de la región donde tú vives. Y eso es muy difícil porque muchos venezolanos tienen doble nacionalidad. Muchos tienen doble nacionalidad con Colombia, también con España, con Italia, porque lo tienen por sus abuelos, ni siquiera han visitado. Sí, aunque nunca hayan estado siquiera en ese país, pero tienen esa situación, esa doble nacionalidad. O también si tuvieron que salir de Venezuela y vivieron bastante tiempo en un tercer país, luego vinieron para acá a los Estados Unidos. Eso complicaría más aún en la solicitud, ¿no? Eso lo complica, No, sigue. Eso lo complica, pero también, como decía la abogada Alianza, no es una cosa que sea imposible, sino que tenemos que corroborar eso y tenemos que ponerlo de la manera que sea, digamos,
correcta para poder mostrarle al gobierno que ellos no estaban seguros en esos países, porque muchas veces no lo estaban, muchas veces eran víctimas de xenofobia, de persecución, muchas veces operaciones como el Tren de Aragua, etcétera, también cruzaban la frontera y operaban en otros de los terceros países en donde las personas también estaban y por lo tanto no estaban seguras a pesar de estar fuera de Venezuela o del país que sea donde venían. Sí, doctora, también mucha gente tomando decisiones fundamentales para el futuro de su familia sin consultar a un abogado. Acá nos sigue escribiendo el amigo Rodrigo y definitivamente, Rodrigo, dile a tu amigo que debe solicitar una consulta con un abogado criminalista antes de decidir si sale del país o no, si prácticamente se autodeporta. Entonces, doctores, ¿ustedes han visto familias autodeportarse sin siquiera tocar la puerta a una consulta con un experto? Sí, 100%. Hemos visto eso de nuestros clientes y siempre digo también, mejor, si quieres hacer eso, mejor hablar con un abogado. Porque si tú tienes un caso en corte, tú no eres dueño de ti misma, ¿sí? Tú eres bajo la jurisdicción del juez. Entonces, si tú te vas del país, tú te quedas con una deportación. Mientras que si viene con un abogado, el abogado puede pedir una salida voluntaria. Y ahí no te queda como tachado, como dicen mis venezolanos, con esa deportación. Entonces sería más una salida voluntaria y tal vez en un futuro quiere regresar. Entonces tiene que pensar en esas cosas. Lo otro que me gustaría agregar es que cuando uno sale del país pierde las garantías constitucionales. Por lo tanto, si tú ya no estás en Estados Unidos, ya no puedes pedir, por ejemplo, que tu caso sea revisable ante un juez. Pierdes esa oportunidad para siempre y quedas a la merced de las decisiones de los consulados, cuyas decisiones no son revisables judicialmente. Y por lo tanto, queda a la entera discreción de un consulado. Sí, los consulados tienen mucha discreción. Aquí uno puede apelar una vez, 2 veces, hasta 3 veces. Uno puede llegar hasta la Corte Suprema. Hasta llegar a la Corte Suprema, en realidad puede seguir apelando. No siempre va a aceptar su caso, pero podría, en teoría, como apelar hasta la Corte Suprema. Pero como cuando estamos hablando de los consulados, olvídate. Ellos dicen eso y ya, no hay como manera de apelar una decisión de un consulado. No hay derecho a pataleo, como decimos. Sí, bueno, para todos nosotros como llamarlo un gran alivio o nos conforta mucho ver cómo hay abogados de inmigración como ustedes ahora que están dedicando tiempo para seguir aprendiendo, para conocer la experiencia de otros colegas y eso es lo que han estado ustedes haciendo durante toda esta semana en San Diego, California. Háblennos acerca de eso, cómo vieron también el ánimo de otros colegas, qué les han contado, cómo están en sus diferentes estados. Wow, bueno, dice que hay, creo, en esa asociación hay 18,000 abogados de inmigración a través del país. Yo no sé si hay más, pero en la asociación solamente hay 18,000. No todos estuvieron aquí, pero yo creo que la mayoría. Pasamos 4 días con clases desde las 7 de la mañana hasta a veces hasta las 8. Estuvimos como 9 de la noche en clase, porque clase de asilo, clase de ajuste de estatus, a habeas corpus, cómo va a pelear eso. Entonces fue fuerte, pero nosotros todos como con expertos en cada como área. Entonces es muy interesante. Vale la pena y creo que valió la pena. La única cosa que no he podido visitar a San Diego y eso me molesta porque es mi primera vez llegando aquí y no he podido visitar porque estuve en clase todo el día. Sí, San Diego es una ciudad muy, muy hermosa, definitivamente. Y bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia para usted, doctor Pablo? ¿Es la primera vez que asiste a este encuentro? Sí, no, es la primera vez que vengo. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia. También ha hecho que se ratifique un poco esta sensación en que ahora estamos confiando también en los tribunales federales, en el Poder Judicial de Estados Unidos para que intervenga en estas detenciones. Y yo creo que eso ha sido un poco la tónica en esta sesión, porque básicamente ya está todo el mundo resignado a que la administración es impredecible y va a tener reglas que a veces pueden sonar un poco arbitrarias o pueden ser complejas o innecesariamente complejas y por lo tanto mucha de la parte ha sido eso es la realidad en la que estamos viviendo. No, lo único que podemos hacer es cómo tenemos las mejores estrategias para aceptar esa realidad y cómo confiamos en otras instituciones más allá del Poder Ejecutivo
para poder defender los intereses de nuestros clientes. Y yo creo que eso es un poco lo que he visto en esta sesión, y creo que ha sido un poco de resignación, pero también de confianza y de optimismo, a pesar de estar en estos momentos que pueden parecer oscuros para muchos. Doctores, hemos visto que en los últimos meses están llamando a entrevista para asilo a familias que tenían ya muchos años esperando esa entrevista. Estamos hablando de 8, 9, 10 y hasta más. ¿Cómo cree que les va? Porque es difícil hablar de algo que te pasó hace una década atrás. Sí. Entonces, la importancia de mantener tu caso de asilo actualizado. Hemos notado también con preocupación que hay familias que desde que hicieron esa solicitud hace 10 años atrás no le agregaron absolutamente más nada a su caso. Nos gustaría saber su opinión sobre eso específicamente. He ido a algunos, ganó casos de asilo afirmativo. El año pasado, durante esta administración, o sea que no es muy difícil, pero es la oficina de asilo. Sí, es cierto. Sí, realmente no es imposible ganar estos casos de asilo, pero lo que tú estás diciendo es muy importante, hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que sucedió hace 10 años y el departamento, el gobierno simplemente puede decir, bueno, pero aquí no hay, no me están mostrando cómo están las condiciones del país hoy. Hace 10 años estaban así, pero hoy usted puede volver y no le va a pasar nada, ¿cierto? Entonces es importante siempre tener actualizado el caso. Si tienen familia en su país de origen y han recibido algún tipo de amenazas o han visto como ataques de alguna manera, es importante incluir esa evidencia, actualizar su declaración, ¿sí? Porque en el momento de que le tomen la declaración, le van a preguntar por qué no trajo esa información o por qué no trajo evidencia sobre eso, porque como lo estábamos diciendo anteriormente, los oficiales del asilo también están teniendo mucha más discreción en el momento de revisar los casos del asilo. Entonces es muy importante tenerlo actualizado porque es muy diferente lo que sucedió hace 10 años a cómo está el país hoy. ¿Sí? Exacto. No, y además si acá pasando, pero la lógica diría, bueno, si yo en mi solicitud de asilo decía que tenía miedo de Maduro, y no digo ahora que el régimen continúa, que eso solo fue como la cabeza visible de un sistema o el líder principal, pero que todo en realidad continúa con Delcy, con Diosdado, con todos ellos. El juez podría, o el fiscal, simplemente decir, bueno, tú en tu historia te estás centrando en Maduro. Maduro lo tenemos detenido en Nueva York. Entonces creo que estaríamos quitándonos nosotros mismos oportunidad de ganar. Exactamente. Súper importante actualizarse, porque de verdad ahora hay una pelea muy fuerte, porque cualquier cosita, lo que estoy viendo es que cualquier cosita que pueden encontrar para negar el caso lo van a hacer. Entonces es casi como tiene que ir con un caso perfecto, que no pensar o que podrían decir al cliente, déjame buscar otra cosa, porque es verdad, así es, muy difícil ahora, pero no imposible. Si a una persona va a su entrevista, si lamentablemente su caso es negado, lo refieren a corte, va, se presenta y en la audiencia final recibe otra negativa, siguen, ¿qué puertas le quedarían por tocar? Tendría que apelar, y actualmente estuvimos hablando de esto, muchos de los abogados dijeron como que con esa administración a veces es tan importante someter lo máximo que pueda en información como en declaración, condiciones del país, tal vez evaluaciones de un psicólogo, testimonio, porque en realidad tú no lo estás haciendo para estos jueces en este momento, lo estás haciendo para la apelación, porque si llega al punto donde tiene que apelar, lo que sucede durante esa apelación, uno no puede someter más evidencia, ya se acabó. Entonces es como se cierra la puerta y en ese momento uno no puede someter más evidencia. Entonces hoy estuvimos hablando de eso, es tan importante someter todo lo que puedas someter, tus argumentos legales, porque ahí cuando llega la apelación, tal vez el juez de apelación puede decir, pero ese caso es bueno, debería haber ganado ese caso. Entonces olvídate de esos jueces ahora, tú lo estás haciendo para el futuro, para más adelante.
Sobre todo para la apelación o la petición de revisión que se hace ante la Corte Federal, porque desafortunadamente también las apelaciones que se están presentando ante la Junta de Apelaciones de Inmigración se está viendo un porcentaje de negativa muy alto, porque de nuevo, como estaba diciendo el abogado Pablo, no es una entidad independiente al Ejecutivo, ¿sí? Hace parte de la orden presidencial y se guían por los lineamientos de las políticas que firma el gobierno como tal. Pero después, si el caso es negado en la apelación también, se puede hacer una solicitud de revisión ante la Corte del Circuito, que estamos hablando de los jueces federales, y ahí es donde tenemos la intervención judicial de la que el abogado Pablo nos estaba hablando, donde podemos tener un poco más de luz en el camino, porque realmente yo sé que la comunidad inmigrante mantiene de pronto un poco asustada por el tema de las políticas que saca el gobierno cada día, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que estas son solamente políticas, son memorandos, son lineamientos para que el gobierno siga, pero esa no es la ley. Entonces, por eso depende de cada circuito cuáles los casos que están rigiendo en este momento. Va a depender cuáles son las posibilidades de ganar, tal vez en esa petición de revisión ante la Corte del Circuito. Entonces, siempre hay algo más por hacer. De nuevo, depende de la región del país donde estemos, ¿cierto? Pero es muy importante, como dice la abogada Diane, presentar toda la evidencia desde el inicio para poder tener suficiente argumento para, en el momento que tengamos que llegar a la Corte Federal, decirle al juez, bueno, realmente tenía un caso sólido, pero el juez de inmigración y la Corte de Apelaciones de Inmigración no tuvieron en cuenta la evidencia que se sometió. Exacto, pues yo. Son tantas cosas que de verdad a veces es difícil seguirle al ritmo a todo lo que puede cambiar de una semana a otra. Así que nuestro apoyo y nuestra empatía con ustedes y con el resto de los integrantes de la Asociación de Abogados de Inmigración acá en los Estados Unidos, porque, wow, es un gran reto estar lo más posible actualizado y poder ser una parte fundamental en la lucha de cada uno de sus clientes. Y bueno, yo sé que ustedes tienen que continuar, así que vamos entonces a escuchar sus consideraciones para que continúen con este encuentro allá en la ciudad de San Diego. A la doctora Claxton le tengo una pregunta en particular. Sí. Doctora Claxton, usted siempre ha dicho en nuestros programas, ya tenemos años, bendito sea Dios, pudiendo realizarlas, pero usted siempre insiste, compórtense como unos angelitos. Y yo quiero insistir en este mensaje porque por cualquier cosa, hay gente que a veces nos escribe, Utah Solano, los vi en un lago aprovechando el bendito verano que es tan ansiado por nosotros acá por la situación del clima. Y nos preguntan, ¿será que puedo llevarme licor? Y puedo tomar licor en un lago, o me lo puedo llevar a un parque, o me lo puedo llevar a un estadio, o cosas así que quizás parezcan insignificantes, pero yo siento que ellos en el fondo al preguntar tienen la certeza de que no está bien. Es solo por colocar un ejemplo. Entonces, nos gustaría su reflexión acerca del comportamiento que como ciudadanos inmigrantes debemos mantener en este país. Sí, bueno, hoy en la mañana me llamó una clienta actualmente y tuve que llamarla, me estaba llamando como loca y descubrimos que arrestaron a su marido. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El marido estaba discutiendo con el vecino. Oh, y wow. Tomando un poco, se puso la cosa un poco fea. ¿Y qué pasó? Arrestaron a todos. Llegaron a la fiesta y arrestaron a todos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Él tiene cargo. Entonces yo le dije, tú necesitas un abogado criminalista, penalista para quitarle esos cargos inmediatamente. Porque si lo pasan a corte, es verdad, yo lo puedo defender. Pero un caso en corte va a ser algo de 3 meses, máximo 6 meses. Mientras si estás afuera, puede durar 1 año, 2 años esperando un corte. La otra cosa es que va a ser muy difícil buscar una fianza para una persona que ya tiene cargos penales. Entonces yo no entiendo de verdad la gente, si tú no tienes como la residencia o la ciudadanía, es súper difícil
que ahora con esa acta de Laken Riley te puede llevar por cualquier cosa. Entonces, en realidad, uno no debe estar como poniéndote en ninguna situación donde va a haber pelea, donde están borrachos, no, nada. Tienes que respetarte a ti mismo, como decía mi mamá. Pórtate bien para que no te falten respeto, porque eso es lo que va a pasar. Esa gente te van a faltar respeto. Y ahora tú estás en una situación que va a decir, estás en un centro de detención, estás en la cárcel, pues por tu culpa, por no portarte como un angelito, como había dicho. Así es, así es. Sería, yo como latina también, que hay situaciones que de pronto están bien vistas o que estamos acostumbrados a hacerlo en nuestros países de origen y que tal vez no son un delito, tal vez no, o aún siendo un delito están aceptadas y nunca hay un arresto por eso. E incluso tal vez lo han hecho aquí en los Estados Unidos, acciones que de pronto son un crimen o una infracción, pero como es algo que ha estado como socialmente aceptable, entonces lo siguen haciendo, ¿cierto? Bajo esta administración bueno, siempre deberían portarse bien, ¿cierto? Pero especialmente bajo esta administración, el hecho de que esté socialmente aceptable no significa que se pueda hacer, no significa que pueden ir y tomar en un espacio público, que pueden ir y pintar una pared, ¿cierto? Porque simplemente es algo que está en contra de la ley. Entonces es revisar dónde estoy, en qué ciudad estoy, incluso con el tema de la conducción, ¿cierto? ¿Cuáles son, si voy a cambiar de estado, cuáles son las normas de tránsito de ese estado? Porque pueden variar de estado a estado. Entonces puedo cometer una infracción por no saberlo, ¿cierto? Entonces está en nosotros documentarnos y entender en el lugar donde estoy cuáles son las normas que debo seguir. Eso es lo importante. Así es. No sé si está el doctor Pablo para que también comparta su reflexión antes de despedirnos y dejarlos que continúen este encuentro de abogados de inmigración en San Diego, California. Lo escuchamos, doctor. Yo me sumo a las palabras del abogado Dayan y la abogada Diana. La verdad es que esto es un poco lo que hay que hacer. Hay que seguir las reglas de la manera más prudente que uno pueda, porque la verdad es que esta administración está muy dura de la manera en que está haciendo valer y ejecutando las leyes. Así que me sumo en verdad a las palabras que creo que eso resume muy bien lo que está pasando hoy. Sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos. Esperamos verlos pronto acá en Utah. Nos alegra enormemente la noticia de que vamos a tener a un abogado de forma permanente acá en Utah representando a la firma Claxton Law. Así que desde ya nuestras palabras de apoyo y de celebración, porque sabemos que vamos a poder tener mayores oportunidades para estar mejor protegidos, mejor resguardados. Exactamente. Seguimos peleando por ustedes, porque lo hacemos todo de corazón, no solamente por el dinero. Yo nunca hago nada por el dinero, no es que el dinero no es importante, pero eso no es la manera de llevar mi vida. Yo lo hago porque de verdad me preocupo por mis clientes, de verdad quiero ayudar a mis clientes y gracias a Dios he podido encontrar buenos abogados que piensan lo mismo, que sienten lo mismo, que tienen esa misma pasión para ayudar a la gente. Así es. Bueno, muchísimas gracias y continúen y ojalá le quede un tiempito a la doctora Claxton para que disfrute de San Diego. Hasta luego, déjame enseñarte, mira qué bello. Esa, ¿lo ves? Ay, sí, qué lindo. Y no he podido disfrutar nada porque me quedo aquí estudiando, Dios mío. Bueno, vamos a autorizada para que disfruten que sea, qué sé yo, un par de horas, algo, pero usted tiene que también recargar esas energías al igual que el equipo y que Dios los bendiga, los estimamos y apreciamos y oramos todos los días para que los abogados de inmigración, no solo de la doctora Claxton Law, sino de todas las firmas que están en pro de nuestra comunidad inmigrante, tenga ese criterio de ética y profesionalismo. Así que los admiramos y los queremos mucho. Esperamos verlos pronto. Hasta luego, bye. Chao.